Hola, soy Raquel y hoy en Veganamente vamos a hacer ni más ni menos que un helado de mango. Ya sabéis que el tema de los helados para las personas veganas está un poquitín complicada la cosa para conseguirlos. Esta es una receta perfecta para tener siempre a mano un helado vegano, riquísimo y que además, como vais a ver, es fácil, sencillo, asequible, tiene pocos ingredientes, se hace en un plis, bueno, es una maravilla. Para hacerlo tan solo vamos a necesitar 3 ingredientes: un mango, limón, o sea, el zumo de limón, y yogur natural de soja. Y lo podemos acompañar con lo que prefiramos. Yo voy a preparar una especie, es que no sé cómo llamarlo muy bien, una especie de tierra de pistachos con dátiles y escamas de sal marina. Empezaremos por cortar el mango. Lo he lavado bien primero. Vamos a sacar una parte. Y la otra parte, la parte de arriba y la de abajo. Esto ahora lo vamos a pelar. Y sacamos toda la carne que tiene por aquí. Y nada, lo cortamos en daditos. Por supuesto, si conseguís mango congelado, este paso os lo podéis ahorrar. Y una vez troceado, lo metemos en un recipiente y al congelador. Y como soy muy previsora, ya tengo un mango congelado para poder seguir con la receta. Lo ponemos en un robot de cocina o en una picadora potente. Ponemos un buen chorro de limón. Y el yogur natural. Y trituramos hasta que tenga una consistencia cremosa. Vamos a preparar la tierra de los pistachos. Ponemos los pistachos en una picadora. Una pizca de sal en escamas. Y de momento voy a poner un dátil solo. Y esta es la textura que quiero que tenga, suelta, pero un poquitín pegajosa. Y el sabor tiene que ser dulce con un toquecito ligero de sal. Y esta es la textura que tiene que tener. Ponemos un poco de tierra de pistacho y esto está de muerte. Y este es el resultado. Veganízate. Yo lo he acompañado con esta tierra de pistachos, pero por supuesto el acompañamiento con el helado, o si lo queréis poner así tal cual, eso ya es decisión vuestra. Vais a encontrar todos los ingredientes de la receta abajo en la cajita de descripción, como siempre, donde también os dejaré todos los enlaces a mis redes sociales.
Y esto es todo por hoy. Si os ha parecido útil, práctica y os ha gustado la receta, dejadme un like bien gordo, compartidla con todo el mundo, suscribiros a mi canal y no olvidéis darle a la campanita para que os avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!